Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buenas noches. Reciban un caluroso saludo, estimados y estimadas oyentes de este programa radial Recordar a nuestros maestros. Les habla Zulay Morantes, miembro del equipo coordinador de la EMS, Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Este programa radial está dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a quien le damos un profundo agradecimiento por hacer posible este espacio. También extendemos nuestro saludo y gratitud a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a Intisalud, a la Fundación Confiar, a iLibros.com, al pie de la letra, a la librería Umbral y a ustedes, quienes nos escuchan y acompañan el día de hoy. Esperamos que disfruten el programa y que continúen acompañándonos cada lunes a las 8:30 p.m. También un rotundo agradecimiento a los miembros de la EMS y al equipo coordinador, quienes contribuyen con su convicción y participación al enriquecimiento de este espacio. Bienvenidos. Extendemos un cordial y caluroso saludo a todas y todos los oyentes del programa de radio Recordar a nuestros maestros. En este nuevo ciclo del programa se han tejido reflexiones en torno a los fundamentos que componen el pensamiento de los maestros de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, junto a asiduos lectores y promotores de deseo como Estanislao Zuleta. Pero desde la MS también reconocemos la presencia y necesidad imperativa del arte como sustrato esencial de la vida humana. Por ello, el Seminario de Literatura y Poesía también hace presencia en este espacio de reflexión conjunta. El programa de hoy lleva por título La poesía como desgarradura y encuentro común con el origen. Y cuando yo hablo o pronuncio la palabra origen, no me refiero al nacimiento o al punto de partida de la poesía en términos, por ejemplo, cronológicos ni geográficos. Y esta salvedad es importante hacerla porque Jan-Marc Bloch y Estanislao Zuleta han comentado muy lúcidamente que esa manía por buscar el punto exacto de los comienzos de las cosas o acontecimientos, pues no es lo más pertinente porque no explica nada o no explica mucho. Es mucho más preciso y pertinente poder situar preguntas en torno a cómo y qué función desempeñan en el mundo, de qué manera afecta o interpela un hecho que necesita ser abordado para intentar comprendernos mejor y después, quizá, poder entonces preguntarse o situar esa pregunta por los puntos de origen, por los puntos de partida. La poesía es un fenómeno de lenguaje, pero también posee la particular característica de que no expresa el mundo como se hace de manera cotidiana, como la mayoría de los mortales lo hacemos. El poeta
habla, pronuncia, escribe de otra manera. La palabra le tiembla en la lengua y en la escritura de una forma distinta. Como dice Chomsky, el lenguaje no es un mero acto comunicativo, sino una posibilidad creativa. Y el poeta, aquel ser, evocando un poco a Lévi-Strauss en su libro Todos somos caníbales, más explícitamente en ese bellísimo ensayo llamado Retratos sobre artistas, dice que el artista es un ser atravesado por el misterio. Los artistas eran seres escogidos por los dioses que lograban contener algunos de esos inalcanzables secretos del universo. Eran seres excepcionales y eran seres excepcionales porque su principal función es lograr hacer que los demás mortales nos elevemos por encima de nosotros mismos. Y en ese sentido, el ejemplo que trae Lévi-Strauss es también muy actual con el rol del poeta ahora y desde siempre, pues el poeta tiene esa enigmática posibilidad de lograr que nosotros nos elevemos por encima de nosotros mismos, que sintamos de manera quizá un poco más profunda y que pensemos los acontecimientos que nos circundan de manera mucho más compleja. El poeta logra armarse de un lenguaje cuyas palabras significan más allá de sí mismas. Compone palabras y sentidos que hacen eco, que retumban y calan hondamente en el sujeto, desatando así un sentimiento elevado en quienes logran posar su atención en esa escritura. Y ese acontecimiento que produce la escritura del poeta es posible no solo por la articulación sugestiva y creativa de las palabras, sino porque el poeta posee una sensibilidad excepcional. Es un ser excepcional, como ya veníamos comentando, no solo porque allí tiene ese particular contacto con la deidad, sino porque en verdad logra elevarnos por encima de nosotros mismos, logra posar situaciones y formas distintas. Cassirer dice que él o ella no pueden contemplar ningún objeto sin prestarle una vida interior o una forma personal. La poesía no se limita a una función mimética del mundo, también contiene el poder de la imaginación artística. El ojo artístico no es un ojo pasivo que recibe y registra la impresión de las cosas, es un ojo constructivo y únicamente mediante actos constructivos podemos descubrir la belleza de las cosas. La poesía consume entera y eternamente, transforma al ser donde desciende y la forma como se está en el mundo. Shakespeare, en un sueño de una noche de verano, en el acto 5, escena 1, dice lo siguiente en torno al poeta. El lunático, el amante y el poeta están hechos de fantasía. Uno ve más demonios de los que puede contener el ancho infierno. Este es el loco, el amante, frenético, ve las bellezas de Helena en una frente egipcia. La mirada del poeta, que se mueve con una fina locura, va del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, y como la imaginación encarna las formas de desconocidas cosas, la pluma del poeta las convierte en figuras y anaderías de aire, da morada y nombre. Es bellísimo ese fragmento porque también nos hace reconocer que la poesía aguza los sentidos sobre el mundo, haciéndolo más habitable, un lugar donde se puede y debe posar la duda, la inquietud, y donde es nefasto, indudablemente que perezca el asombro, pues es una traición también a nosotros mismos. El poeta es un enamorado del mundo, o a veces un decepcionado de él, pero el poeta escribe por una necesidad vital de la desgarradura que el mundo forma en él, o que el mundo quizás siempre ha contenido. Una desgarradura que puede nacer desde el amor, no solo desde la desolación. Y por ello los temas que cautivan su atención están en todas partes y desde siempre. Los hemos atravesado por nuestra propia carne. También son sensaciones que nosotros mismos hemos poseído, pero muchos no hemos logrado expresar.
Esa posibilidad expresiva es bastante compleja. Para Cassirer, la forma como el artista exterioriza significa una encarnación visible o tangible, no solo en un medio material especial, en yeso, bronce o mármol, sino en formas sensibles, en ritmos, en pautas dibujadas, en líneas y figuras, en formas plásticas, dice Cassirer, y por eso logra cautivar. En su expresividad podemos sentir que también nos leemos a nosotros mismos o que recorremos sensaciones y acontecimientos que antes eran inhóspitos e impensables incluso para nuestros alcances. No deja de tener un amplio grado de enigma aquellos a los que les está dado encontrar o crear las palabras del lenguaje poético, de ese sublime fenómeno estético. Y si bien cualquiera podría ser poeta, pues no todos lo somos. Incluso hay muchos sujetos a los que la poesía no les dice absolutamente nada, o quienes la sienten de manera escasa. Y pese a que ese es un acontecimiento transversal a todo oficio, en la poesía explícitamente hay elementos determinantes que componen la posibilidad que el ser poeta requiere. A propósito también de esos elementos que hemos hablado en la MS en torno a los fundamentos de los maestros de la sospecha, y aquí entonces afloran quizá unos fundamentos de la poesía. Y Wisława Szymborska ya nos comentaba que es necesario, en ese bellísimo discurso, cuando recibe el premio Nobel, comenta que es necesario un particular estado de ánimo conocido como inspiración. Pero ese impulso interior no es un privilegio exclusivo de los poetas ni de los artistas. Es una necesidad vital en los oficios que se ejecutan para no sucumbir en esa nefasta noción que es la enajenación. Pero los poetas tienen una característica particular que no en todo oficio prevalece, y es que en él impera un constante no sé. La inspiración es un perpetuo no saber, pues en el mundo pululan personas que se jactan de sí saber o saber demasiado. Y ese velo espeso y soberbio que se interpone entre sus ojos y sentidos es tan rotundamente elevado que esas personas se convierten en sujetos inconmovibles en el mundo. Ellos no podrían ser poetas, porque el poeta mantiene siempre las preguntas vivas, se siente nacido a cada instante con la eterna novedad del mundo, como le acaecía al eximio Fernando Pessoa en el poema Mi mirada. Todo saber o deseo por hacerlo, que no está atravesado por el enjambre de las preguntas, pues pronto fenece, es estéril, no toca ninguna vida. No es que el poeta tenga especiales motivos para estar más asombrado o cansado que los demás mortales, pero en él germinó, en su conciencia terminó germinando esa idea audaz, potencialmente audaz, de ser él mismo su propio creador. Reincidir a través de todas las angustias, quizá darles una enunciación, hecho que ha existido desde tiempos inmemoriales. Por eso no es posible situarlo en una fecha explícita, pues la posibilidad artística es una necesidad de todas las sociedades. Ya Zuleta nos comentaba en Arte y Filosofía, ese formidable libro que estamos leyendo conjuntamente en páginas de Stanislao Zuleta, acá en la MS, que existen y conocemos sociedades sin ganadería, sin animales domésticos, pero Zuleta dice que no conocemos sociedades sin arte. Y no conocer sociedades sin arte también reafirma precisamente lo imperativo que es poder posar el arte como una necesidad vital. Incluso también resulta necesario reconocer que el lenguaje, según Cassirer, es por naturaleza y esencia metafórico, incapaz de describir las cosas directamente, apela a modos indirectos de descripción, a términos ambiguos y equívocos, pues la humanidad no comenzó con el lenguaje abstracto o el lenguaje racional, tuvo que pasar por la edad del lenguaje simbólico, del mito y de la poesía. Aguda paradoja, porque hoy
la poesía se halla en un imperante desdén, pese a que es un fenómeno estético bastante necesario. Aquí cabe también hacernos entonces la pregunta fundamental para seguir propugnando por la vigencia y urgencia de la poesía, y cuáles son los temas en los que discurre la audaz escritura del poeta. Pese a que los pliegues son bastantes y muy heterogéneos, podemos hallar que sobre todo se hallan los temas sempiternos: el amor, la vida, la muerte, el duelo, la angustia, etc. Si bien la poesía logra marcar una ruptura significativa con el lenguaje cotidiano, su sustrato es la vida cotidiana. Pero estos temas de ahora han sido los temas de siempre, por eso son perennes y sempiternos. Y quizá por ello Borges decía con tanta belleza y reiteración que la poesía debe darnos la sensación no de conocer algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Y ese olvido emerge ante la carencia de asombro que palpita de manera frenética en el mundo, la necesidad imperiosa de consumo, la poca atención y reflexión que se da ante temas tan rotundamente esenciales que han existido, existirán por siempre en nuestro discurrir por el mundo. Son temas de origen, de nuestras volátiles y a veces inexplicables sensaciones. El poeta hace que aquello que llamamos el fondo del alma se pueda volcar a la superficie y ser acto puro, dice Zambrano. Entonces aquí la figura del poeta es determinante, porque como tan lúcida y bellamente expresa María Zambrano en Filosofía y Poesía, el poeta es un hijo amante, como comentábamos anteriormente. El poeta es un constante enamorado del mundo, que se dirige hacia sus orígenes porque todo lo espera de ellos y por nada está dispuesto a desprenderse de lo que le engendra. Pero en el poeta acaece otra particularidad, y es que él no busca el sentido y los entramados de esas fuentes vitales de manera irrestrictamente individual. Él también quiere y necesita volver con todos. Si quiere volver, debe hacerlo acompañado. El poeta no quiere su singularidad, sino la comunidad, la total reintegración. En definitiva, la pura victoria del amor. No hay amor sin referencia a un objeto. El poeta vive enamorado del mundo y su apegamiento a cada cosa y al instante fugitivo de ella, a sus múltiples sombras, no significa sino la plenitud de su amor a la integridad. Nos recuerda también la formidable María Zambrano. Y esa necesidad vital que existe en los poetas para hurgar en esos acontecimientos enigmáticos, ese deseo constante de los poetas para también hurgar en la profundidad de las palabras y las sensaciones, ha llevado también a sostener la pregunta sobre cómo se accede a ese lenguaje, cuál es el medio que permite contener esos siempre presentes, pero también esquivos temas, cómo se crea y encuentra el lenguaje para comunicarse y comunicarnos. A este respecto, Juan Ramón Jiménez escribe el siguiente poema: Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas, que por mí vayan todos los que ya las conocen a las cosas, que por mí vayan los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. En este poema habita un deseo manifiesto para que el conocimiento sea comunicable a través de la poesía. Se apela a la inteligencia para lograr contener la cosa misma, como si con la amplia erudición se lograra entender de manera total y amplia el mundo. Pero esta idea no es del todo verosímil.
no todos los poetas han pensado lo mismo. Pese a todo lo que se ha dicho hasta el momento en esta sosegada noche durante el transcurso del programa, también es rotundamente necesario reconocer un elemento que los poetas también han enunciado, y es que aun con su excepcional atención y sensibilidad volcada sobre el mundo, el lenguaje también es insuficiente, aun en el intento de usarlo todo, y ese intento porque las posibilidades de articulación y asociación de las palabras en el lenguaje cotidiano son casi infinitas. Y pese a que mucho se ha dicho en el mundo, no todo está dicho ya, pues hay una insuficiencia en ese uso. No se logra contener en la palabra todo el enigma del mundo, no todo logra ser enunciado y explicado. Aquí aflora la ausencia, la carencia, la insuficiencia. Ya Pessoa, en ese maravillosísimo libro del desasosiego, junto al complejísimo tema de las sensaciones, que no son nuestras, pero que el poeta logra hacer que sintamos, como si también nos pertenecieran, expresa lo siguiente: el arte consiste en hacer sentir a los demás lo que nosotros sentimos, en librarlos de ellos mismos, proponiéndoles nuestra personalidad como una especial liberación. Lo que siento, en la verdadera substancia con que lo siento, es absolutamente incomunicable, y cuanto más profundamente lo siento, tanto más incomunicable es. Para que yo, pues, pueda transmitir a otro lo que siento, tengo que traducir mis sentimientos a su lenguaje, es decir, que tales cosas, como si fueran las que yo siento, que él, al leerlas, sienta exactamente lo que yo siento, y como ese otro es, por hipótesis de arte, no esta o aquella persona, sino todo el mundo, es decir, aquella persona que es común a todas las personas, lo que al final tengo que hacer es convertir mis sentimientos en un sentimiento humano típico, aunque lo haga pervirtiendo la verdadera naturaleza de aquello que he sentido. Aquí nos hallamos con dos interesantes situaciones. La primera son las sensaciones personales y particulares que el poeta siente en su individualidad, pero que también son sensaciones universales. Pero su experiencia no se convierte en paradigma, pues cada uno tendrá formas distintas de asumir y de tramitar pues sus emociones. Y el segundo elemento es que el intento de traducir ese sentimiento o sensación, aunque en ese intento se falle, pues también hay hechos, acontecimientos que indudablemente entran en el terreno de la inefable, y por eso también puede ser fallido. Por eso él dice que entre más profundamente lo siente, más incomunicable es. Son un encuentro con lo real. El poeta también ha logrado develar esa ausencia, carencia, imposibilidad. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, dice que el poeta advierte que el soplo que hincha la substancia, la moldea y la erige forma, es el mismo que la carcome y arruga y destrona. La poesía nos enseña a vivir porque también ha hurgado en la ausencia, en lo ominoso, en la muerte. Si bien la vida y la muerte son leídas como el principio y el término de toda experiencia, en esos dos puntos hay demasiados enigmas, pero también en el intermedio hay muchos acontecimientos que no están investidos siempre de las más sublimes dichas, pues el poeta no está para consolar con palabras ligeras la angustia de la existencia, sino para problematizar nuestro estar en el mundo. Nuevamente María Zambrano vuelve a nosotros y dice lo siguiente: la poesía es huida y busca, requerimiento y espanto, un ir y volver, un llamar para rehuir, una angustia sin límites,
y un amor extendido. No puede concentrarse solo en los orígenes, porque ya está en el mundo y ama lo que hay. Por eso tomará lo que hay ahora y también lo situará en un diálogo y pregunta permanente con los orígenes. El poeta no descansará hasta que todo con él haya reintegrado a los orígenes. La poesía es también una posibilidad de religamiento, de mantener esas preguntas con toda la pesadez y angustia que significa abocarse a tal acometido, y entonces así poder reconocer en nuestro propio tránsito aquellas palabras que tan formidablemente Goethe tuvo a bien escribir y compartirnos para que también sean nuestras hoy. También esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Y es ese también uno de los acometidos y empresas también más complejas que contiene la poesía, pero mantener siempre esas preguntas vivas es necesario. Así que la poesía y el arte, para ir finiquitando el programa de hoy, poseen un grado de dignidad bastante significativo y necesario, pues se convierten en un nuevo órgano para describir la riqueza y profundidad del universo, para mantener esas preguntas y el asombro esencial del mundo, como dice Pessoa, que necesitamos, que siempre debe permanecer en nosotros. Por ello será importante poder seguir reflexionando en torno al arte, que evocando también a los tres maestros de la sospecha que nos han acompañado en estos encuentros. Ellos nunca prescindieron del arte, ni lo vieron como una situación accesoria, sino fundamental. Por eso también muchos de sus fundamentos y muchas de sus elucubraciones discurren también en torno al fenómeno artístico, donde no está exenta la poesía ni la literatura. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que sigamos encontrándonos en este espacio de reflexión, recordar a nuestros maestros. Un abrazo. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.